Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Es un gran privilegio poder estar acá delante de ustedes. Tenemos un día maravilloso por aquí, por el sur de la Florida. Y de verdad que estamos esta mañana cuando fui a recoger a la hermana a su casa. Veníamos viendo el día tan hermoso, ¿no? Y me vino a la mente. Saben que precisamente la sierva del Señor tuvo una visión y dice que mientras se estaría terminando el tiempo de gracia para esta tierra, el sol estaría saliendo, los pájaros cantando, la gente trabajando, el mundo entretenido en las cosas del mundo y aún el profeso pueblo de Dios pasando desapercibido el momento tan crucial que íbamos a estar viviendo. Yo creo, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, decimos que somos parte del remanente, por la gracia de Cristo, debemos de estar atentos del tiempo en que estamos viviendo. Saben, una de las tragedias más grandes que ha habido dentro de, otra vez, entre Dios y su pueblo, es que en cada generación ha pasado desapercibido los grandes eventos, aún entre aquellos, no importa si sean jóvenes o adultos, entre aquellos que dicen o que aman al Señor. El apóstol San Pablo, si estaría predicándonos aquí hoy, el apóstol San Pablo sin duda nos traería un pasaje que él le pronunció hace casi 2000 años atrás. Y estoy seguro, hermanos, que en su visión profética, esa visión que tuvo el apóstol San Pablo de estos últimos días, sin duda él estaría recordando a esta iglesia, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, esta palabra que él dejó, le escribió. Se encuentra en el libro a los Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Un pasaje bíblico que lo hemos leído, hemos escuchado muchas veces. Pero yo otra vez repito, una de las graves tragedias que ha pasado en los tiempos más solemnes que ha habido en la humanidad entre Dios y el hombre es precisamente que hemos pasado desapercibido. Si ustedes no me lo quieren creer, solamente remontemos nuestras mentes lo que pasó allá con la generación antediluviana. Dios específicamente levantó un instrumento llamado Noé y a pesar de tener 120 años predicando el mismo sermón, el mismo tema, cada día, Noé, que fue fiel a su servicio, sin embargo, solamente 8 personas estuvieron preparadas para entrar en el arca. ¿Me explico? Como dicen por ahí a los hermanos. Vino Jesús después de varios años. Vino Jesús a la tierra y dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? Le pasó desapercibido. La pregunta retórica que yo me hago y le hago a ustedes en esta hora es: ¿acaso no había profecía específica en la cual, así como la generación antediluviana tenían esa palabra profética, 120 años le había dado Dios a la generación antediluviana, oyendo el mismo mensaje, el mismo predicador? Sin embargo, pasaron por alto la advertencia. Lo mismo pasó entonces cuando vino Jesús. Estaba en la profecía, hermanos, desde Isaías, desde el mismo Génesis, específica de cómo el Mesías vendría ese tiempo. Pero vino y otra vez, aún aquellos que ya se llamaban su pueblo, le dijeron el último día aquí en la tierra, le dijeron: crucifícale, crucifícale. Hermanos, y yo me temo que esta última generación, ¿qué dije?
¿Oyeron? ¿Entendieron lo que dije? Última generación, hermanos. Me temo que esta última... Bueno, no sé si el hermano va a poner el título por ahí. Yo le había dicho a él primero que me pusiera un título que le había titulado El Jubileo parte 1. Pero entonces le di un subtítulo y me dijo, no, pastor, no podemos poner los dos títulos. Entonces me dijo, bueno, pues ponle el título que va a salir por ahora en un segundo. Pero en sí yo quiero que nos concentremos, hermanos. En la Biblia hay símbolos, hay tipos. Y así como hay esos tipos, esos símbolos, esas historias que Dios le dio en símbolo al pueblo de Israel, era para que nosotros pudiésemos entender mejor el gran conflicto entre el bien y el mal, cómo iba a terminar en la tierra. Entonces, como el hermano me dijo que no podía poner dos títulos, yo dije, bueno, pues ponme entonces, ponga victoria final sobre la bestia y la imagen. Bueno, es un título muy llamativo para que los hermanos, por lo menos algunos pincelazos que vamos a dar aquí en esta primera parte, se entusiasmen y puedan investigar. Pero en sí, quiero que mantengan en su mente el simbolismo o la enseñanza espiritual que Dios quería dar a esta última generación en cuanto al jubileo. El jubileo, la parte 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando al final, hermanos, que cierre esta controversia entre el bien y el mal, antes de cerrar, vamos a ver aquí en la tierra cómo el mundo entero está siendo engañado, está siendo entretenido, está siendo enceguecido por poderes que están combinándose. Se están uniendo los poderes ya, empezando en Estados Unidos y en el mundo entero. Le voy a ir dando algunos detalles para que podamos entender, y voy a ir a la lectura bíblica también, ¿ok? Pero quiero que ustedes, ojalá que prestemos atención, cómo los últimos eventos que estaban profetizados en la Biblia, lo estamos viendo cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra. Hay una unión, hermanos, se está formando la unión entre iglesia y Estado. Quizá ustedes, otra vez, tanto que hay que trabajar, que hay que pagar las deudas, que hay que, qué sé yo, cuántos problemas familiares en el ambiente. Estamos pasando desapercibido lo que está ocurriendo, no solamente en Estados Unidos, otra vez en el mundo entero. Pero aquí en Estados Unidos, donde se nos dice que se va a establecer esta imagen como en un espejo, la imagen de la jerarquía papal. Nosotros, hermanos, estamos viendo que se está formando otra vez esa unión entre iglesia y Estado muy fuerte. Muchos le llaman el dominianismo. lo hemos en el mundo secular, político, le llaman el dominionismo. O sea, una concentración de poderes, tanto de la educación, la religión, la familia, deben estar concentradas en un solo poder. Y ese poder, hermano, acá en la nación norteamericana hay tanto de todas las religiones, católicos, protestantes, creyendo que dando poder a cierto sector acá del país, concentrando los poderes, es una de las soluciones a los problemas humanos. Hermanos, y hay otra vez católicos, protestantes. Si no me lo quieren creer, por ejemplo, este libro que fue publicado hace unos 5 años atrás, mencionaban acá con nombre y apellido cuál era la solución supuestamente de la llamada Virgen María para que esta nación pudiera salir adelante y que el mundo pudiera ir al progreso. Hermanos, no sé si podrán las cámaras ubicar acá
este retrato que tengo por acá. Déjame ver si lo puedo sacar para que quizás lo podemos poner por ahí para que veamos. Sí, aquí está, hermano, aquí está. Vamos a ver cómo puede ser un zoom ahí en la cámara, no sé cómo le llaman en español. Este retrato, ustedes ven acá. ¿Lo estamos viendo? Ah, no están para nada. Ok, pero anyway, espero que lo puedan captar. Hermanos, esto fue supuestamente una de las visiones. Se fue impreso este libro y publicado en 2019. Supuestamente la Virgen María ya había escogido, dije supuestamente, la Virgen María, ¿por qué? Porque los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. Entonces no pudo haber sido María. Tiene que haber sido un ángel de Satanás, ¿no? Tomando la forma de María, hablando como María. Y ella decía allí que el instrumento que ella tenía para esta nación, para este tiempo, era precisamente al hombre que tenemos ahorita en la Casa Blanca. Yo voy a tratar de limitarme a la Biblia, ¿ok? Porque no quiero dar ningún sentido de cosa política o secular. Creo que la palabra de Dios es sagrada. Sin embargo, no podemos ignorar que está escrito en la Biblia que el poder político secular estaría uniéndose con el poder religioso en estos últimos días, y eso es lo que va a dar cabida a la imagen de la bestia. Eso debemos tenerlo bien presente, mis amados. Y dice el apóstol Pablo acá en Romanos 13, algo que tiene que ver con Roma. Este pasaje fue escrito a los cristianos que estaban en Roma. Note bien, yo creo que no hay casualidad en la palabra. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué cosa dice ahí? Conociendo el tiempo. Hermanos, si hay un sector en la sociedad, en el mundo, que debiera conocer el tiempo, es precisamente la iglesia del pueblo de Dios. Para que no nos pase como le ha pasado a través de las generaciones anteriores, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo otra vez estaba más hablando a nosotros, mis amados, que estaríamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de estas profecías que en los tiempos anteriores. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en la Biblia, otra vez, vamos a ir a la lectura bíblica para ver cómo yo estoy tratando de que podamos entender esos símbolos, tipos que hubieron en el pasado, que están en la Biblia, y que nosotros sería bueno que prestemos atención, como dice la palabra de Dios. Las cosas que antes fueron escritas es para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, hermanos. Y el apóstol Pablo también decía en 1 Corintios 10 que estas cosas que pasaron eran como figuras, ejemplos de aquellos que estarían viviendo en los últimos días. Así que vamos a ver, aquí le voy a dar, porque en la Biblia encontramos el evangelio es buena noticia, ¿no? No es aún las cosas que podemos ver que es como mala, es buena. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo, una iglesia que queremos ser trasladados al cielo, ¿sí o no? Nosotros, tanto los jóvenes como adultos, hemos estado cansados de vivir en esta tierra. Tantos problemas, tantas situaciones, tanto desengaño, tantos problemas que hay, ¿no? Note bien como dice acá, uno de los símbolos o tipos que encontramos, lo leí, ojalá que ustedes lo captaron cuando el hermano lo leyó acá hace un ratito. Vamos allá a Levítico capítulo 25 de nuevo. Nota bien lo que dice allí. Y Jehová habló a Moisés, capítulo 25 de Levítico, versículo 1 al 4. Hay gente que se aburren, dice, cuando empiezo a leer la Biblia, cuando llego a esos libros de Moisés, como que yo no lo entiendo. Hermano, si no lo entiende, sería bueno que usted orara al Espíritu Santo, le dé sabiduría, porque estos libros están llenos de instrucciones para nosotros. Y le voy a leer una cita. Aquí he traído varios libros, no se me asuste nadie.
voy a tratar de limitar mi tiempo aquí, por eso lo voy a dividir en dos, este tema. Esta es la primera parte. Hermanos, dice claramente la sierva del Señor. Vamos a leerlo, lo que ahí habla de estos libros. Pero vamos a leerlo, vamos a leer aquí en Levítico 25. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años, ¿cuántos años? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. La última vez que yo prediqué aquí, en este púlpito, le hablaba de una gran fiesta. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue esa fiesta, Leslie? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? La fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Hablaba de una gran fiesta. Esa fiesta, decíamos, estudiábamos aquí, que se celebraba cada año al final del día de la expiación. Cuando terminaba el día del juicio, Dios le decía al pueblo que ellos debían apartar 7 días de regocijo, viviendo en tabernáculos. Era una fiesta tan alegre que toda la familia participaba. Esa fiesta decíamos que era un símbolo de que lo leíamos, lo estudiamos aquí. ¿Qué era ese símbolo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O tenemos que ir otra vez a Levítico 23 para que lo volvamos a repetir. Porque esa fiesta era cuando se recogían los últimos granos de la cosecha. ¿Verdad? Y Dios le dijo, cuando ustedes recojan los granos de la cosecha, lo pueden leer otra vez, Levítico 23, en los versículos 39 en adelante. ¿Okay? Era una fiesta otra vez, celebrando la bendición que Dios le había dado a ellos durante el año en la cosecha. Eso simbolizaba ¿qué cosa decíamos? ¿Se acuerdan? Lo leíamos. La sierva del Señor hablaba, dice que esa fiesta era conmemorativa, pero también ¿qué cosa? Era típica. ¿Se acuerdan? Típica en el sentido conmemorativa, porque ellos conmemoraban la protección que Dios le había dado esos 40 años en el desierto. Pero típica nos recordaba, nos apuntaba a la gran cosecha final, a la gran fiesta que el pueblo de Dios, su iglesia, va a empezar a celebrar desde que Cristo viene, por 7 días corriendo hasta el mismo cielo. Lo haríamos, ¿se acuerdan? Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí ahora, pero ¿sabe una cosa? Cada 50 años, cuando terminaba el día del juicio, y eso es lo que yo quiero por lo menos introducir hoy, acá. Porque, hermanos, creo que podemos anotar precisamente que estamos a punto de empezar de ver el gran jubileo para el pueblo de Dios. Y esa misma palabra jubileo quiere decir victoria, alegría, regocijo, porque porque hemos visto terminar el gran conflicto que se va a llevar a cabo aquí, se está a punto de llevar a cabo aquí en la tierra, el gran conflicto. Así que no todo está perdido, hermanos. No, hermanos. Nosotros, aunque vamos a seguir viendo tiempos turbulentos, aunque estamos escuchando de paz y se habla de guerra a la vez, aunque tratan de resolver los problemas de las naciones, vemos que se agravan más los problemas. Todo esto nos debe indicar que el tiempo está cerca, que Cristo está a las puertas. Nota como dice en el Levítico 25. Y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años, otra vez. Tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tu fruto. Era un mandato que Dios le había dado. 6 años trabajaban. Cuando llegaba el 7º año, ¿qué debían hacer ellos? Decía ahí, reposar su tierra. Quería Dios enseñar, a aquel pueblo le enseñaba que su dependencia, su prosperidad estaba guardada si ellos obedecían el mandato. Pero para nosotros que estamos viviendo estos últimos días, qué enseñanza,
quería Dios darnos nosotros. Porque otra vez vuelvo a repetir, la Biblia dice que estas cosas que pasaron, fueron del pasado, es para nuestra enseñanza. Y yo te pregunto, ¿qué enseñanza será esta? Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo, note bien el versículo 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñero no vendimiarás. O sea, no lo cosecha. Año de reposo será para la tierra. Note bien el versículo 6 también. Quiero leerlo. Muy importante. Porque había un propósito. Dios le daba un mandato a ellos. Trabaja 6 años. Deja descansar del séptimo año. Dios quería que ellos pudiesen ver que su prosperidad iba a depender de su obediencia a Él, hermano. Es la primera cosa que quiero que veamos acá. Segundo, dice, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a quién más, y a tu extranjero que morare contigo. En otra palabra, trabaja 6 años, por el séptimo año tú no tendrás que trabajar. Yo te voy a suplir todo lo que tú vas a necesitar, no solamente para ti, hasta para tus animales, para la gente que están pobres, la gente que son del extranjero, que están contigo. También va a haber comida para ellos. ¿Qué será lo que Dios quería mostrar? Déjame leerte una pequeña cita. Encontré. Perdone, no podía cargar tantos libros. Y así que era un libro grande que tengo allá. Se llama El conflicto inminente. Muchos de ustedes lo tienen en las casas. En la página 18:1, note bien lo que dice, cómo vio la sierva del Señor este asunto. Para que vayamos. Yo lo que quiero en esta hora, hermanos, que entendamos que el tiempo en que estamos viviendo es precisamente el tiempo cuando el pueblo de Dios, para la gloria de Él, aquellos que podamos poner atención a la palabra, vivir de acuerdo a la palabra, obedecer la palabra, nosotros vamos a poder tener la victoria sobre estos sistemas malignos que Satanás está preparando para querer destruir al pueblo de Dios. Note cómo la sierva del Señor aquí una cita ahí, en la página 18, párrafo 1, conflicto eminente en español. Dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, esto hace más de 100 años, ¿qué? Dice, cerca de 6,000 años está por terminar. ¿Qué pasa? Dice ella, este conflicto entre el bien y el mal, que empezó hace ¿cuántos años? Dice ella, unos 6,000 años, está ¿cómo? Por terminar. Eso lo dijo ella hace más de 100 años. No sé cómo sigue diciendo. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, para sujetar las almas en sus lazos. Satanás se pone nervioso. Él dice, el tiempo se me está terminando. Tengo ¿qué cosa? Que tratar de mantener a las almas que quieren salvarse, que quieren escapar de mis garras. Yo necesito mantenerla ¿cómo? Adormecida, aturdida, entretenida en todo, menos en que se preparen para tener la victoria en este gran conflicto que estamos a punto de ver aquí en la tierra. Un gran conflicto está a punto de desatarse, hermanos. Y yo espero que ustedes y este servidor no seamos como los avestruces. Una de las veces que fui a Australia al campamento, me acuerdo que le pedí a unos hermanos, porque siempre habíamos oído que el avestruz, cuando en cierta forma, cuando se ven atacados, se ven en peligro, lo que hacen es que meten su cabeza en la arena. Pues yo quería vivir eso, ¿no? Una de las veces que fui allá, unos hermanos me llevaron donde habían avestruces, y usted empieza con el avestruz y él quiere como correr de usted. Pero en el momento cuando él ve que ya está pegadito de él, hace así, mete su cabeza en la arena. Así pasa con muchos hermanos, tristemente. No quieren ver, no quieren ni siquiera oír que lo que viene es terrible para la tierra. Prefieren mejor meter la cabeza en la arena
como el avestruz, para no ir y no escuchar nada. Eso, dicho de paso, también uno de los proverbios habla que así es el necio. El necio, cuando ve el peligro, dice que se disimula. No quiere ver no quiere oír de peligro. Pero el sabio ve el peligro y ¿qué cosa? Y se aparta de él, se prepara. Ojalá que nosotros, mis amados, seamos de esos hermanos que estaremos por la gracia de Cristo atentos a lo que viene, no enterrando nuestra cabeza creyendo que todo está bien cuando todo está mal. No creyendo que aquí va a haber una paz duradera ahora. No, hermanos. No. En el mundo entero está lleno de una tensión. Están ahorita, se habla incluso esta semana, escuchábamos que cuando se sentaban supuestamente a hablar de paz, salieron hablando de una tercera guerra mundial posible. Entonces yo decía, pero ¿nos estaremos dando cuenta de lo que está pasando, hermanos? ¿Nos estaremos dando cuenta nosotros? Y nota la sierva del Señor cómo sigue esta cita, esa declaración. Entonces Satanás refuerza, dice, redobla sus esfuerzos. Ahora cuando en estos últimos 6,000 años, dice aquí, su objeto consiste en tener sumido. ¿No te ven cuál es el objetivo de Satanás? Tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Qué cosa que está llevando a cabo ahora en el cielo Jesús? El juicio, el día de la expiación. Está a punto de terminar el día de la expiación. ¿Y qué pasa? ¿Qué seguía cuando terminaba la expiación? Empezaba ¿qué cosa? Aquellos que habían obtenido la victoria ese día, sus pecados habían quedado resueltos en el santuario. Ellos empezaban a celebrar la fiesta de las cabañas. Pero 50 en el jubileo había algo más que se añadía. Y es algo maravilloso, hermanos. Entonces estos 7 años, el séptimo año del reposo, hermanos, era para nosotros, debe haber una enseñanza. Nosotros hemos estado viviendo aquí en unos 6,000 años de pecado. ¿Se imaginan ustedes si el Señor no interviniese y empezáramos un 7º milenio? Así como vamos. ¿Cómo usted cree que seríamos aquí en la tierra? ¿Se salvaría algún alma? Gracias al Señor. Gracias al Señor que vemos, hermanos, que muy pronto cuando terminará esta batalla que estamos viendo ahorita desarrollarse, yo quiero que noten algo ustedes acá, hermano, que leí en el versículo 6 antes de continuar. Porque Satanás primero trata de preparar las mentes de la gente, establecer precedentes. Una de las cosas que Dios le mandó al pueblo muy estricto era: tengan cuidado, tienen que cuidar también, además, al siervo y la sierva, además de quienes tenían que cuidar ellos, el extranjero. ¿Lo vieron ahí? ¿Sabe por qué traigo esto, hermanos? Porque precisamente una de las artimañas que el enemigo usa otra vez es no solamente crear precedentes, pero crear los precedentes de una forma que aparentemente son justificables. Me explico un poquito más. Vamos a ver. La palabra, Dios le había dicho al pueblo, otra vez en el capítulo, por ejemplo, busquemos en Éxodo, no era algo nuevo, busquemos en Éxodo 23, Éxodo 23, rapidito. Éxodo 23. Note bien cómo dice la palabra de Dios. El Señor estaba hablando al pueblo de Israel, pero nos quiere hablar más a nosotros que al pueblo de Israel. Para que nosotros no entendemos o no queremos entender lo que Dios quiere hablarnos. Mira, en capítulo 23, Dios le había dado un mandamiento al pueblo. 9 al 11, 23, 9 al 11. 9 al 11, noten lo que dice allí la palabra de Dios. Un mandamiento que Dios le dio. 9 al 11. Dice aquí:
Éxodo 23, 9 al 11. Dice, no angustiarás ¿a quién? Al extranjero. No era una opción que Dios le estaba dando al pueblo. Era un mandamiento. Y vamos a ver lo peligroso que era el que ellos no cuidasen del extranjero. Otra vez, ¿estaría Dios dándonos enseñanza a nosotros? ¿O fue algo solamente para los judíos? Estaba conversando esto no sé mucho con alguien y me decía, pues no, pero pastor, ¿acaso eso no fue para los judíos? Vamos a ver si fue para los judíos o es para nosotros también. ¿Ok? Note cómo dice aquí. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha otra vez. Dios le estaba repitiendo. Mas el 7º año la dejará libre. Era el propósito de Dios, que el pueblo de Israel fuese la luz de las naciones, cuidar de las naciones. Esta nación, hermano, de Estados Unidos, Norteamérica, Dios la levantó también para que fuese una luz. ¿De dónde nació el mensaje? Del tercer año, de los primeros, segundo y tercer año, fue en Estados Unidos. Esta nación debió ser la nación modelo. Pero Satanás se ha empeñado a hacer de esta nación no la imagen de Jesús, sino la imagen de la bestia. Hermano, más aquí tengo. Hay muchos versículos, pero necesito avanzar rápidamente. Nota bien cómo en Deuteronomio 24, vamos muy rapidito, 40 años habían pasado y Dios le dice a Moisés, repite esto a la nueva generación que se han levantado aquí en el desierto. Note bien lo que dice aquí en Deuteronomio 27, Deuteronomio 24, 17. Vamos a buscarlo rapidito. Deuteronomio 24, 17. Note cómo dice aquí, Deuteronomio 24, 17 y 18. Dice, no torcerás el derecho. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tenía el extranjero? Dice aquí, el derecho del extranjero. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Lo combina junto lo que es el huérfano con el extranjero. Dice, mira por qué, hermanos. Mira por qué. Dice aquí, Deuteronomio, estoy leyendo 24, ¿verdad? Ok, 17. Nota bien. Ni tomarás prenda de la ropa de la viuda. Nota el 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, tu trabajo, no volverás a recogerla. ¿Será para quiénes? Otra vez, repite, hermano, el cuidado que debía haber. Eso era para que Dios les diera, ¿qué cosa? Bendición a ellos. ¿No está bien? Déjame darte otro versículo más, por si acaso todavía no ha entendido lo que Dios le quería decir y piense quizás que esto era para el judío solamente. ¿No está bien? Déjame leerte el capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 19. ¿No está bien lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Maldito el que pervirtiere el derecho de ¿quiénes? Pero yo creía que los extranjeros no tienen derecho. ¿No escuchamos eso constantemente? ¿Katy? ¿Ustedes que me escuchan? Dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué, hermanos? Hay un principio por el cual Dios decía eso. En el libro de Levítico, vamos a buscar Levítico capítulo 25, que es donde estamos leyendo, donde estaba la lectura bíblica. Levítico 25. Hay una expresión que Dios dio, capítulo 25 de Levítico. Hay una razón por la cual Dios decía que había que cuidar del extranjero. Una razón específica. Dios levantó al pueblo, vuelvo a repetir, al pueblo de Israel para que fuese una bendición a las naciones. Hoy día Dios levantó a Estados Unidos para que fuese, esperaban, ¿no?, que hablaba como un cordero, pero al final iba a hablar como ¿qué?
como un dragón. Otra vez, hay gente que o son ignorantes, son necios, o son como el avestruz. Quieren esconder la cabeza en la arena y no ver la realidad. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sabio, discernir. No fue eso lo que decía Pablo. Nosotros debemos conocer el tiempo. Conocer el tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Nota cómo dice, ¿por qué Dios exigía eso? Levítico 25, versículo 23. Nota bien, Dios tenía una razón para la cual exigirle, no solamente a Israel, a todas las naciones que debían cuidar del extranjero. Nota por qué. Dice aquí, versículo 23. Dice, bueno, déjame leerte otra vez desde el 21. Para que entendamos lo que quiero dejar, y vamos a leerlo, hermanos. Nosotros estamos a punto de ver estos 6,000 años terminarse aquí en la tierra. Y el pueblo de Dios entrará al final en ese gran jubileo, el gran regocijo que el pueblo de Dios por tantos años ha estado esperando. Pero ¿sabe una cosa? Me temo que la mayoría nos pase desapercibido, termina el tiempo de gracia y no nos demos cuenta. Jóvenes, adultos, que no se repita en nosotros la misma historia. Nota bien, dice aquí Levítico 25, versículo 21 en adelante. Entonces yo os enviaré mi bendición. ¿Cuándo? El sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8 y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Nota el versículo 23. ¿Por qué Dios exigía que se respetase, se cuidase, se le prestara atención al derecho que tenía el extranjero? 23. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿La tierra qué cosa? Más adelante vamos a entrar en eso, en la segunda parte. Había una ley específica que no podían vender permanentemente su tierra. Pero vamos a entrar a eso más adelante. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra, Zaida? María José, ¿de quién es? Dice, porque la tierra mía es. ¿Habrá cambiado Dios? ¿La tierra de quién es la tierra? Mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois conmigo, para conmigo. No te voy a leerte una cita por si acaso hay alguna persona que está pensando, bueno, el pastor hoy está hablando de algo que era para los judíos. No, hermanos, era para los judíos, para los griegos, para los dominicanos, para los americanos, para los colombianos. Bueno, aquí hay como más de 10 nacionalidades, perdón, no me voy a entrar en ese problema ahora de hablar de nacionalidades. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender, Satanás está preparando la mente para que muy pronto cierto sector de la humanidad es normal que sean despreciados. Es normal que sean perseguidos. Es normal que sea un pueblo, unos grupos de gente que no vale nada la pena, no tienen derecho. ¿Sabe quiénes harán eso, hermano, al final? Amén. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros por la gracia de Dios procurando? El joven Samuel anoche hablaba aquí. ¿Cómo nosotros debemos meditar cada día de no andar en el pecado? El pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Yo dije, alabado el nombre de Dios, que Dios nos mandó a este joven esta noche. Porque uno de los problemas que estamos viendo ahorita, hermanos, es que hay una, ¿cómo se llama? Tenemos que seguir lo que dice la mayoría. Y en eso, y el problema, otro momento podemos hablar de esto más. Yo quiero que ustedes investiguen por ahí después lo que se describe como el dominionismo. Aquí en Norteamérica y en los países los países desarrollados,
El dominionismo está hirviendo, está precisamente latente hoy en varias naciones. Eso consiste en ir uniendo los poderes sobre unos pocos para mantener, hermanos, por favor, no seamos ciegos, para mantener ¿cómo se llama? Al margen a ciertos sectores de la sociedad. Hoy día es con unos grupos, como hacían en Israel con los extranjeros. Aquí también, muy pronto, hermanos, no crea que vamos a escapar de lo que viene para nosotros. Ojalá que podamos tener nosotros la fortaleza, la fe, el valor de poder mantenernos fieles, decir: Señor, ayúdame en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, de serte fiel a ti. Que aunque el mundo vaya en pos de la bestia, yo vaya en pos del Cordero. Que aunque el mundo está tratando de imitar al dragón, yo quiero imitar a Jesús. ¿Entendemos esto? Por eso me gustó mucho hoy desde el devocional, la escuela sabática, todo desde anoche. Cómo el Señor fue preparándonos el camino, hermanos. Pronto, quizá más pronto de lo que pensamos, todo esto va a terminar. Y solamente unos pocos, en comparación con la mayoría, entrarán en ese gran jubileo. Ese séptimo año de reposo que la tierra va a tener. Déjame leerte la cita que dice aquí. En cuanto a estas leyes que estaban en el libro de los Levitas, de Deuteronomio, nota lo que dice Dios a través de su sierva. Escuchen esto, es corta. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica. ¿Qué cosa era que estábamos leyendo aquí? Que quienes tenían derecho. Aún los extranjeros. Los extranjeros. ¿Está bien? Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos. No solamente en algunas cosas. Lo que querramos tomar nomás. No, pastor, quizás eso no era para... No, aquí Dios dice que en todos los aspectos de que Dios hablaba de esas leyes, teníamos nosotros que prestar atención, cuidar de ellas. Dice aquí, en todos esos aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. ¿Qué más dice? Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor las reglas de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Hermanos, Dios nos ha puesto aquí en esta tierra para que seamos el amar a nuestro Padre Celestial por encima de todo. ¿Y amar a quiénes? Al prójimo, aun a nuestros enemigos. No hay tal cosa en la tierra. No hay tal cosa, hermano, que va a venir bendición o prosperidad cuando tratamos de perseguir, de dañar. No importa quiénes sean, hermanos. No importa quiénes sean. Nota cómo sigue diciendo aquí. Nos capacitarán para entender mejor las reglas de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Nadie. Los que reciben a Cristo por fe también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. En esta última conflicto entre el bien y el mal, estamos viendo, hermanos, se están desarrollando dos bandos. Un bando otra vez que van a seguir las cosas del mundo, que son las cosas del dragón, distinción de personas, división de clases sociales. Cuando Dios nos ha llamado a que seamos como el pueblo de Dios, debe mostrar al mundo que somos uno con el Padre y unos con otros en la fe, en el amor, en la verdad, en la santidad. ¿Qué más, hermano? Quería presentar acá, nota bien, en el comentario que estamos leyendo acá, hermanos, también en Primeros Escritos hay una declaración que yo quería compartir con ustedes, porque estamos viendo los eventos, viendo toda esta unión, todas estas
¿cómo llamarle? Un sistema. El sistema, hermano, de la imagen se está levantando. No solamente por lo que le mencioné hace un ratito ahí. Está lleno. Está lleno, hermano, ahorita mismo. Desde los centros donde está el poder aquí en la nación, se está estableciendo una oficina para que las iglesias protestantes y católicas tengan el mismo poder que tiene el poder ejecutivo. Pero la gente lo lee en eso, la gente lo escuchan. Está hablando de personas que conocen la profecía y se quedan callados como el avestruz. Otros dicen, pero pastor, deje que eso pase ya para que ya venga la ley dominical y nos vamos de aquí. Hermano, perdón. Y todas estas almas que todavía hay que ser amonestadas. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Dónde está el amor cristiano? Ojalá que Dios nos ayude, hermanos. Nota como la sierva del Señor, hablando de esto que está a punto, el jubileo, como lo vamos a ver más claro en la segunda parte, el jubileo, aunque tardaba 50 años, aparentemente era una generación, más, unos 10 años más de una generación que lo vivían, lo experimentaron el jubileo, porque eran al séptimo año, 7, tenían que esperar otros 7 años más para llegar a los 49 años, y en el año 50, entonces entraba lo que se llamaba el jubileo. Y allí, hermanos, habían 3 cosas, por lo menos quiero dejar con ustedes aquí, que era un símbolo de lo que vamos a poder recibir, lo que en esta última hora podemos mantenernos fiel por la gracia de Cristo en el jubileo. Cuando llegaba ese año de jubileo, todas las deudas quedaban resueltas, pagadas. Buena noticia, ¿verdad? ¿Qué nos dé eso saber de nosotros? ¿Tenemos deuda nosotros? Hablando de deuda en el mundo espiritual ahora. Otra vez, tenemos una deuda. Anoche el joven Samuel hablaba aquí. Cristo pagó tu precio por tu vida y mi vida. Estamos endeudados cada día. Él pagó para que tuviéramos la vida eterna en vez de la muerte eterna. ¿Qué otra cosa quedaba resuelto ese día? Quedaban perdonadas todas las deudas. Segundo, quedaban libertados todos los que estaban en esclavitud, que eran siervos. Todos quedaban libres. ¿Estamos siendo nosotros siervos de quién hoy día? Cuando estamos viviendo en el pecado, que todavía no tenemos esa victoria para vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Mostrando que todavía estamos siendo esclavos del pecado, hermano. Pero cuando el pueblo que va a experimentar ese jubileo va a estar libre, ya no va a estar sirviendo al pecado, va a estar en victoria en Cristo Jesús. Tercero, algo muy importante, se le devolvía, escúchame esto, se le devolvía a cada uno de la familia su propia herencia, que muchas veces tenían que venderla para sobrevivir allá en Israel. Nosotros también tenemos una herencia allá en los cielos, que el Padre quiere devolverla. ¿Cuál es esa herencia, hermano? ¿Qué fue lo que Dios le dio al hombre? Vida eterna. Pero el hombre llegó a qué cosa, prefirió entregar esa vida eterna para ser esclavo del pecado. Pero ahora al final, hermano, Dios quiere devolvernos esas 3 cosas. Nos quiere devolver, nos quiere perdonar la deuda, nos quiere liberar de esa servidumbre del pecado. Y eso era una de las 3 enseñanzas que podía el pueblo, cada hebreo y aún el extranjero que estudiara, que se apegara a la fe hebrea. Y nosotros los cristianos debemos pensar el para qué era en ese año séptimo, para qué era aquel jubileo. ¿Qué es lo que quería enseñarnos Jesús a nosotros, hermanos? Era devolvernos de nuevo o restaurar en nosotros lo que se había perdido. Restaurar en nosotros lo que se había perdido. Déjame leerte esta última declaración para que ustedes
podamos entender mejor cómo nosotros, hermanos, por la gracia de Cristo, estamos viviendo en un tiempo. Yo no cambiaría este tiempo por ningún otro, por ningún otro. Nota como dice aquí la sierva del Señor. Vamos a ver, déjame leerle esto. En primeros escritos voy a leer, página 285. Vamos a leerla. Vamos a empezar a leer aquí. No paro. Muy, muy importante, hermanos. Otra vez, jóvenes y adultos. Nosotros no nos ha tocado vivir en el tiempo quizás más solemne de toda la humanidad, hermanos, porque Cristo está en las puertas. ¿Por qué lo sabemos? Porque toda la profecía lo estamos viendo, hermanos. Estamos a punto de cumplir este último 6.000 años. Estamos a punto de entrar en el último año de ese séptimo año de reposo. Estamos a punto de ver, incluso en la segunda parte, vamos a demostrar aquí, hermanos, quizás con una pizarra, cómo nosotros podemos trazar de que estamos literalmente viviendo, hermanos, en esta última generación donde Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Ojalá que estemos prestando atención. Note bien cómo dice aquí la sierva del Señor, hablando de este tiempo que vamos a vivir. Dice aquí, déjame empezar en este párrafo, para no leer mucho. Dice, hablando Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. La medianoche era la hora, ¿qué cosa? Más oscura. Espiritualmente hablando, estamos viviendo ahora muy oscura, hermano, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Todos ustedes conocen las señales. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. La naturaleza hablando, hermanos, note bien. El firmamento se abría y cerraba en violencia, conmoción. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo. Note bien. Dice, entonces, página 286, entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Note bien cómo el descanso que hablaba ya en Levítico, la sierva del Señor lo presenta ahora como ¿qué? ¿Con qué lo compara ella? Note bien, no me léelo de nuevo. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Cuando el jubileo llegaba a los 50 años, todo era ¿qué cosa? Las deudas quedaban perdonadas. Teníamos libertad aquellos que estaban esclavizados. Y segundo, nos daban de nuevo nuestra herencia. ¿Sabe que Dios tiene una herencia para ti? Y para mí. Nota cómo dice aquí. Nota cómo dice. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. ¿Qué cosa? ¿Quiénes eran los únicos que entendían la palabra de Dios? La voz del cielo. Solamente su pueblo. Los impíos o aquellos que permanecían transgrediendo los mandamientos, dice, no lo entendían, no podían. Pronto apareció la gran nube blanca sobre lo que venía sentado el Hijo del Hombre. Ella compara, hermanos, el tiempo, aquellos símbolos, aquella figura como el año séptimo de descanso, como el jubileo con la venida de Cristo Jesús. Ahora había una advertencia que Dios le daba al pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando estudiábamos, te estudias bien de cerca el pueblo, la historia del pueblo de Israel, tenían una de las grandes contiendas que ellos tenían en aquel entonces era contra los extranjeros. Noten bien, interesante. Ellos querían asimilarse en su religión con el extranjero. Y lo hicieron.
¿Lo hicieron o no lo hicieron? Claro que sí. ¿Quiere que le dé? Déjame darle un ejemplo. Querían asimilar la costumbre, la religión de los extranjeros. Tanto así, nota bien cómo lo describe Ezequiel. Con esto voy a ir terminando. Nota bien cómo lo describe Ezequiel. Ezequiel lo describe de esta forma. Nota bien el capítulo 8 de Ezequiel. Querían imitar a los extranjeros, pero odiaban al extranjero. Aún los vecinos de ellos, que eran los samaritanos, no podían ni siquiera se hablaban en los vecinos, ahí en la misma frontera con ellos. La historia se repite, ¿no te bien? Dice aquí, está hablando del profeta Ezequiel. Dios está hablando al profeta Ezequiel y le dice: ve, el 8:14, vamos a ir terminando con este pasaje. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Capítulo 8, Ezequiel, versículo 14. Que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Vamos a ver con qué religión estaba Tamuz relacionado. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Versículo 15, capítulo 8 de Ezequiel. Lo están poniendo allí, qué bueno. Dice: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿como cuánto? Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hasta el oriente. ¿Por qué ustedes creen que estaban a espaldas del altar y mirando hacia el oriente? ¿Por qué? Ahí lo dice. Y adoraban a quién? Al sol, postrándose al oriente. Hermanos, odiaban al extranjero, pero querían asimilar las costumbres, la religión del extranjero. Adoraban al Dios Sol. Nosotros queremos también adorar al Dios Sol. ¿En qué consistirá? Déjame terminar esta primera parte aquí, haciéndote una pregunta retórica. ¿En qué terminará esta nación empujando a qué, Rosita? ¿Adoren a qué cosa? ¿Adoren a quién? Al sol. Porque la imagen de la bestia es que el sol, casualmente establecer la marca de la bestia. Al sol. Ojalá que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros seamos un pueblo que pueda discernir no solamente el tiempo que estamos viviendo, sino que empecemos o caminemos cada día en la luz, como le dijo Pablo al libro de los Romanos. Ya sabemos que el tiempo está aquí. Sabemos que estamos en tiniebla. Sabemos, hermano, que está Satanás tratando de establecer precedentes. No crea, hermano, si somos fieles al Señor. Dice el Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira con la mujer, que es la iglesia, pero se fue a hacer guerra ¿con quiénes? Con el resto de ella, aquellos que cosa, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ojalá que usted y yo en este tiempo podamos desarrollar, demostrar en nuestras vidas que somos de ese remanente, que por la gracia de Cristo nos mantengamos en obediencia a la palabra de Dios y dando testimonio de que todo el mundo, hermano, pueda ser un candidato para el reino de los cielos, aun los extranjeros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu pueblo, ayúdanos, Señor, a que podamos prepararnos, que al ver los eventos proféticos encima de nosotros podamos levantar nuestras cabezas. Oh Padre,
encender nuestras lámparas, tener tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que podamos reflejar los frutos del mismo y que el mundo pueda ver que somos tu pueblo, que somos tus hijos y que esperamos ese grandioso jubileo que muy pronto tú quieres dar a tus hijos. Bendice los alimentos, vamos a comer también, y bendice a todo tu pueblo donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.